No pudo salvar a su hermanita en el mundo real. Entonces, Trok-kun lo envió directamente al juego que amaban. Esta vez despierta como el hermano mayor de una villana condenada a morir. Sin papel de héroe, sin magia llamativa, solo un don nadie sin atributos con una segunda oportunidad. Falló una vez pero se niega a fallarle de nuevo. Hay finales que duelen demasiado como para aceptarlos 2 veces. ¿Podrá la crianza de una chica reescribir una historia destinada a terminar en tragedia? Vamos allá. La historia comienza con nuestro protagonista recibiendo una bofetada de una chica quien se va mientras le grita que su hermana es más importante para él que ella. Él se disculpó con cara de confusión e intentó justificarse. Pero ella le gritó que ya estaba harta y que rompían. Él se tocó la cara y pensó que en su vida pasada tuvo una familia muy amorosa. En lugar de sus padres, que siempre estaban trabajando, él se encargaba de cuidar a su hermana enfermiza. Cuando creció regresó a casa y le dijo que prepararía la cena rápidamente. Ella tosió y le dijo que podía tomarse su tiempo aunque le apetecería algo de beber. Preparó la comida, se acercó a ella y le preguntó si seguía jugando a ese juego. Ella le respondió que en ese momento estaba haciendo la ruta de Luca. Ella se quejó diciendo que la batalla había empezado y que él tenía que pasársela por ella. Él le dijo que dejara de endosarle las partes aburridas. Le puso la mano en la frente y le dijo en voz alta que tenía fiebre y que por eso no tenía apetito. Le quitó el mando de las manos y le dijo que se acabaron los jueguitos, que se fuera a la cama. Ella con voz de fastidio dijo que no quería. Ya había decidido que hoy lo terminaría todo. Se tapó con la manta y dijo que tenía una idea. Ella se tumbaría a mirar mientras él jugaba por ella. Él aceptó, empezó a jugar y comentó que el héroe Theon y la Santa Casara eran un cliché. Ella asintió y dijo que, por cierto, el personaje de las coletas de taladro les había quedado genial. Él le preguntó si hablaba de la villana Caroline. Ella le preguntó si a él le gustaban personajes así. Él dijo que no era eso. Es solo que su destino era trágico, un personaje infeliz y sin amor que para colmo siempre muere. Ella lo llamó por su nombre y le dijo que de alguna manera ella también dejaría de interferir en su vida a mitad de camino. Él se indignó y le gritó que dejara de decir esas cosas. De hecho, él tiene un plan para toda su vida. Cuando ella traiga a casa a su prometido, le dirá que si quiere a su hermana, primero tendrá que pasar por encima de él. Ella se rió y le dijo que eso es algo que normalmente harían los padres. Él pensó que después de todo eran hermanos. Quizás desde fuera parecía que la consentía demasiado. Tiempo después su hermana fue ingresada en el hospital. Ella se disculpó diciendo que no le había causado más que problemas y que estaba agradecida de que él siempre hubiera estado ahí para ella. El prota le sujetó las manos, gritó «¡Nami!» y le aseguró que ella nunca había sido una carga para él. Quedó destrozado cuando su hermana murió. Un médico entró en la habitación y lo llamó señor Sato y le dijo que sus padres habían tenido un accidente y habían sido trasladados a su hospital. Después de eso, fue al cementerio bajo la lluvia, pensando que según la policía, sus padres iban con prisa para despedirse de su hija moribunda, y por eso excedieron el límite de velocidad. Perdió a toda su familia de la noche a la mañana y comenzó a evitar las relaciones cercanas por miedo a volver a perder a alguien. Su compañero de trabajo se despidió y le dijo que ya deberían irse. Era hora de ir a tomar algo. Él se giró y le dijo que esta vez no iría, que necesitaba terminar una cosa. Pero su compañero insistió diciendo que hoy tenía que ir sí o sí, que se metería en problemas si no iba. Un rato después, llegó al bar con varias personas y le preguntaron si se había enterado de que Anso había tenido un bebé. Y sí, era adorable. Quizás debería enseñárselo. Sacó su móvil y dijo, «Mira, ¿a qué es una monada?» Una chica llamó al protagonista por su nombre y le preguntó si estaba soltero, si tenía novia. Él con voz calmada respondió que la última la tuvo en la universidad. La chica le puso la mano en el hombro a su amiga avergonzada y le preguntó qué le parecía a esta dama. Una vez se le escapó durante el almuerzo que estaba interesada en él. Quizás podrían tener una cita algún fin de semana. Él pensó, «Así que para esto me han traído». Se disculpó y dijo que sin embargo no estaba nada interesado en tener una relación ahora mismo. La chica dijo que bueno, qué se le iba a hacer, y que sentía haberlo presionado. Después de eso salió a la calle. Se disculpó mentalmente pensando que estaba seguro de que ella encontraría a alguien mejor y que él ya estaba bien solo. Empezó a cruzar la calle y pensó, menos mal que he conseguido librarme de ellos pronto. Quizás debería entrar en la tienda de la esquina. Miró a un lado, vio un camión que venía hacia él y se preguntó, ¿es este mi final? Aún así, qué bueno que la rechacé. Renació como un bebé y se preguntó si sería el castigo de Dios por haber hecho llorar a aquella chica. Empezó a observar la habitación en la que se encontraba
y pensó que era muy espaciosa. Escuchó a alguien fuera de la puerta decir que era hora de que el joven amo comiera. Podían entrar. Miró a la sirvienta y pensó que estaba algo confundido con eso de las sirvientas y el estilo occidental. Ella empezó a darle el biberón y él se preguntó por qué lo hacía. Se quedó pensando. Las sirvientas hablan japonés así que están en Japón. Solo son dos. Lo cuidan por turnos. Parece que ninguna de ellas es su madre. Ella dijo que es un niño muy raro. No ríe ni llora. Además tiene el pelo sin color. Él se preguntó si con sin color se refería a blanco. Lo ignoraban por completo. Solo lo alimentaban y lo bañaban. Una vez escuchó sobre un experimento como este. Todos los bebés de allí murieron antes de cumplir un año. Sin embargo, él mentalmente tiene 27 años. Es bueno que nadie se encariñe con él. No quiere volver a perder a nadie cercano. Es mejor no dejar que nadie entre en tu corazón desde el principio. Al cabo de un tiempo, fue con una sirvienta a ver a otra niña y ella preguntó, ¿a qué es una niña buena? Lo llamó joven amo y dijo que ella era su hermana. Esto lo preocupó mucho y pensó que no podría soportar más pérdidas. Una mujer con un vestido entró en la habitación, lo llamó por su nombre y dijo que había crecido mucho y que ella era su madre. Se le acercó y le dijo que de alguna manera le faltaba encanto. Después de eso, la sirvienta le puso un lazo en la cabeza. Miró a dos personas que estaban cerca y se preguntó, ¿serán estos mis padres? Su hermana empezó a llorar a gritos y a él le sorprendió su volumen. Los padres dijeron que Caroline estaba llorando otra vez. ¡Qué niña tan ruidosa! Ella sugirió que tomaran el té en otra habitación. Él estuvo de acuerdo y todos salieron de allí. Corrió hacia la puerta, empezó a golpear y con cara de preocupación se preguntó por qué demonios dejaban a la bebé sola. Las sirvientas preguntaron, ¿y el joven amo? Ambos acaban de comer y todavía falta para cambiarles los pañales, así que podemos dejarlos. Estaba muy molesto por esto y pensó que deberían hacer su trabajo. Se fue hacia los juguetes y pensó que a él tampoco le importaba. Cogió varias cosas y pensó que todo aquí era sin duda japonés. Tenía 28 años, pero estaba sentado jugando con bloques. Agitó el sonajero, miró a su hermana que lloraba y suspiró con desagrado. Le llevó el sonajero y le dijo que mirara esto. Le dio el juguete, pero ella se lo tiró inmediatamente a la cabeza. El protagonista cayó al suelo y pensó que entonces podía dejar que siguiera llorando. Se sentó en los cojines, cogió el libro y dijo que simplemente la ignoraría. Miró el reloj y se preguntó si ya era hora de darles de comer. Golpeó la puerta y la sirvienta dijo que el joven amo estaba golpeando otra vez. ¿Qué querría? Debería estarse quieto y jugar tranquilamente con sus juguetes. Caroline siguió llorando todo ese tiempo y él saltó y alcanzó el pomo de la puerta. Empujó y consiguió abrirla, lo que sorprendió enormemente a las sirvientas. Señaló a su hermana con el dedo y dijo en voz alta, «leche». Ella fue inmediatamente a alimentarla bajo su atenta supervisión. Ella lo miró y le dijo que ya había terminado, así que se iba. Dijo pañal en voz alta y con cara de pocos amigos. Ella hizo todo. La niña dejó de llorar. La miró y con expresión alegre dijo que ahora estaba llena y con el pañal cambiado. Bien por ella. Volvió en sí, se apartó de ella y dijo que sus lloros simplemente le molestaban. ¿Qué otra cosa podía hacer? Después de eso, le cambió los pañales ya que la sirvienta no estaba, la ayudó a dormirse y leyó un libro. Al cabo de un rato la miró y dijo con sorpresa que había aprendido a sentarse. Bien hecho. Ella le entregó un cubo y él preguntó si era para él. Lo tomó y ella empezó a aplaudir con cara de alegría, lo que lo conmovió mucho. Esto lo confundió y dijo en voz alta que todo estaba mal. En esta habitación no había nada más que juguetes y libros. Era tan aburrido estar aquí, así que se entretenía como podía. Ella le extendió la mano y empezó a hacer ruiditos. Él le devolvió el cubo y le pidió perdón. Ella le dio el cubo y después empezó a agitar la mano para que se lo devolviera. Así que se pasaron el cubo de un lado a otro y él se preguntó cuándo se cansaría de ello. Pasado un tiempo, estaba acostado en la cama, se dio cuenta de que tenía fiebre y se preguntó si era un resfriado o algún tipo de infección. Se tapó la boca con la mano y pensó que lo principal era no contagiar a Caroline. Golpeó la puerta. Una sirvienta se le acercó y le preguntó qué pasaba. El prota dijo que estaba enfermo, que tenían que llevar a su hermana a otra habitación. Ella dijo que no estaba permitido cambiar de habitación sin la orden del señor, que solicitaría un médico a través del mayordomo. Respiró hondo y dijo en voz alta que ya era suficiente, que entonces simplemente movieran las camas a esquinas diferentes. A ver si les da para tanto. Tienen que hacerlo rápido. Las sirvientas empezaron a mover la cuna y se preguntaron si no le parecía que hablaba como un adulto. Exacto. Solo tiene un año. Está poseído. No hay otra explicación. Como si tuviera una maldición encima.
Se fue a la cama y dijo que se iba a dormir, que ellos se fueran cuando terminaran. Se tumbó en la cama y pensó que se había delatado. No debería haber abandonado su papel de niño. Sin embargo, le dolía la cabeza y se sentía pesado. La última vez que probablemente estuvo enfermo fue cuando era un niño. Casi siempre se sentaba con Nana cuando ella estaba enferma. Alguien estaba llorando. ¿Es su hermana? Abrió los ojos y le dijo que no tenía por qué llorar, que ya iba. Miró a Caroline, recordó lo que había pasado y le dijo que no podía. Podría enfermarse. Con lágrimas en los ojos, ella empezó a llamar a su hermano. Él se sorprendió por esto y se preguntó si era ella quien lo llamaba. Era la primera vez que lo llamaba hermano. Después de todo, solo estaba bromeando con ella por aburrimiento. Ella siguió llamándolo y empezó a caerse por encima de la valla. Él se preocupó mucho y le gritó que se detuviera. Corrió muy rápido hacia ella y la atrapó en el último momento. Se alegró al darse cuenta de que no estaba herida, cayó al suelo y se quedó dormido. Ella lo llamó con una mirada extrañada, le dio una palmadita en el hombro, escuchó su respiración y bostezó. Se acercó a él y se acostó a su lado con una expresión de felicidad en el rostro. Cuando llegó la mañana, se despertó, miró a su alrededor y se preguntó si se había desmayado. No parecía tener fiebre. Se sentía bien. Miró hacia abajo y vio a Caroline, que estaba agarrada a su ropa. La miró y se preguntó si se había preocupado por él. Después de todo, solo tenía 8 meses. Le dio los buenos días y ella feliz lo llamó hermano. Él pensó con cara de confusión. Quizás se lo había imaginado todo y decidió no volver a encariñarse con nadie. Pero, ¿es eso posible? La abrazó, asintió y le dijo que él era su hermano y ella su hermana. Pasado un tiempo crecieron y Sex preguntó qué iban a leer hoy. Ella tomó un libro, llamó a su hermano y le dijo que quería ese. Él tomó el libro y preguntó, «Cuentos de nuestro reino». «De acuerdo, siéntate, voy a leer». Se sentaron uno al lado del otro. Abrió el libro y dijo, «El señor de los demonios ya se acerca a ellos y todos piensan que este es el fin». Sin embargo, de repente se escuchó la voz de alguien, «No perderemos». Todos se giraron en la dirección de la que provenía el grito y vieron a 2 personas, un chico y una chica. Eran el héroe Theon y la santa Casara. Dijo con una expresión seria que había demasiados clichés. Caroline lo llamó y él le dijo que no le hiciera caso. Se sorprendió mucho al pensarlo y se dio cuenta de que si este mundo era el mundo del juego de su vida pasada. La llamó por su nombre y le preguntó, «¿Eres de la familia Flamel?» Ella asintió y él pensó, ojos escarlata, cabello dorado. Realmente podría ser ella. Recordó cómo en su vida pasada había jugado a este juego y se preguntó si no funcionaba así. Cuanto más cerca del final, más rutas aparecían. Si se la puede salvar, lo más probable es que sea en la ruta de Oruka. De alguna manera tenía que funcionar. Nami entró en la habitación, llamó a su hermano y él se giró para preguntarle por qué no estaba durmiendo. Ella dijo que tenía sed y que por eso se había despertado. De verdad le gustaba tanto ese juego. Él asintió y dijo, «Está bien, vuelve a la cama». Ella aceptó y le deseó buenas noches. Pensó que todo era por las palabras de ella. Si ella podía ser salvada, entonces tampoco saldría de escena. Se dio cuenta de esto él mismo y rebuscó en todo el juego, pero aún así no pudo hacer nada. Empezó a entrar en pánico de verdad y pensó que esa niña estaba simplemente condenada a morir. ¿Podría ser ella realmente esa villana? Su pánico terminó cuando ella lo abrazó y le dio un beso en la mejilla. Empezó a acariciarle la cabeza y dijo, «Dolor, vete ya». Él lloró diciendo su nombre, pero se calmó, empezó a secarse las lágrimas y pensó que no permitiría que eso sucediera. Antes de que comenzaran los eventos del juego, él podía reescribir el guión. Le tomó las manos y le dijo que no tuviera miedo, que él lo resolvería todo y se le ocurriría algo. Ella lo miró y le preguntó si todavía le dolía algo. El protagonista la abrazó y le dijo que estaba bien y que siempre lo estaría mientras ella estuviera con él. Pensó que nunca dejaría que nadie la lastimara. Juró que cambiaría el destino. Después de eso tomó papel y rotuladores y pensó que necesitaba evaluar la situación. Reencarnó en el mundo de un simulador de citas con elementos de RPG, de combate al que jugó en su vida pasada, una historia sobre un héroe y una santa. Se convirtió en un personaje, el hermano de Caroline, un simple NPC. El objetivo del juego depende del género que elijas. La esencia del juego es hacer amigos y tener romances en la academia. La historia se divide en 3 partes. La primera es la academia. La segunda es el viaje para renovar el sello del Señor de los Demonios. Y la tercera es el final de la ruta elegida. Sin embargo, la parte principal del juego transcurre durante el arco de la academia.
Caroline solo aparece en la trama si juegas como chica. En la academia aparece desde el principio con una personalidad terrible, egoísta, envidiosa y arrogante. A diferencia de la santa, que era un modelo de pureza, inocencia y honestidad, ella envidiaba su popularidad y conspiró en su contra. Pero con la ayuda de unos muchachos, ella superó todas las dificultades y solo se volvió más popular. Caroline no pudo soportarlo y terminó conspirando con los demonios que querían matar a la santa. Así fue como murió luchando contra ella. El tirón de su manga lo sacó de sus pensamientos y él se volvió hacia ella. Con una expresión alegre lo llamó y le mostró lo que había dibujado. El prota fingió estar sorprendido y la elogió, lo que la hizo muy feliz. Le acarició la cabeza, le dio las gracias y se preguntó qué podría hacer para salvar a su hermana de ese terrible destino. Después de eso caminó por el pasillo y pensó: entonces, solo tengo que evitar que se siga el guión del juego. Si no crece siendo egoísta, no se enemistará con la santa y no se involucrará con los demonios. Miró a las sirvientas que cuchicheaban sobre él y pensó que la razón por la que Caroline se convirtió en una villana fue porque sus padres no la querían y los sirvientes la trataban con frialdad. Creo que así estaba escrito. Vio a sus padres solo una vez cuando trajeron a su hermana y ella ni siquiera recuerda sus caras. Definitivamente es imposible ganarse su amor. Llamó a la puerta y pensó que necesitaba reunirse con ellos y que después ya pensaría en todo lo demás. Habló con el mayordomo al respecto y éste le dijo que de acuerdo, que la próxima vez que vinieran de visita, él les comunicaría todo. Sex se quedó confundido por esto y pensó: dijo la próxima vez. Eso significa que no viven aquí. Ahora entiendo por qué no los veíamos. Después de un rato en su habitación, preguntó en voz alta por qué demonios habían dejado a sus hijos en una casa separada. Ya habían pasado 3 meses desde que le comunicó todo al mayordomo. Caroline lo llamó y le dijo que quería ir al baño. Él se giró hacia ella, la tomó del brazo y corrió muy rápido por el pasillo. Después de eso salieron del baño y él dijo con alivio que habían llegado a tiempo. Le llamó la atención que el mayordomo saludaba al señor y a la señora. Sex se subió a la barandilla del segundo piso y llamó a sus padres a gritos. El mayordomo lo llamó en voz alta y le dijo que tuviera cuidado y que bajara de ahí rápidamente. Sus padres lo ignoraron. Llamaron a Zeus y le preguntaron si el té estaba listo. Él asintió y dijo que por supuesto que hoy servirían asam rosado. Combina muy bien con las frambuesas. Con una expresión de decepción pensó que lo estaban ignorando de nuevo. Caroline llamó a su hermano y él bajó y le dijo que mamá y papá simplemente no los habían visto. Ella preguntó con cara de desconcierto: ¿quiénes son? Después de eso volvieron a la habitación. Le mostró los juguetes y le dijo que este es papá conejo. Mamá coneja abraza al bebé. Este es su hijo. Mamá y papá son los que te abrazan y siempre están ahí. Son las personas que te quieren mucho. ¿Lo entiendes? Ella lo señaló y dijo que su hermanito es papá y mamá. Él empezó a marcharse y ella le preguntó a dónde iba. Él dijo que iría al baño. Se acercó a la habitación donde estaban sus padres y oyó a Zeus decir que les había pedido que se quedaran un rato con Caroline. Ellos dijeron que dejara de decirles esas tonterías. Así es, debe hacerlo porque es su trabajo. Además, sobre los niños, ¿por qué andan caminando por el pasillo? Si se me acercan me van a babear toda la ropa y además son ruidosos. Él dijo que sin embargo el joven amo deseaba verlos. Preguntaron con voz de fastidio: ¿cuántas veces más tengo que repetir que dejes de hablarnos de esto? Ocúpate de ellos tú mismo. Puede hacer lo que sea pero sin nosotros. Al oír todo esto regresó a la habitación y ella lo llamó mamá y papá. Él se le acercó y le dijo que solo era su hermano. Ella, con una expresión feliz, le entregó un libro y le pidió que se lo leyera. Después de eso pasaron el día juntos, se fueron a dormir, y él pensó que aunque solo fuera su hermano, se convertiría en el reemplazo de sus padres. Le daría todo su amor. Tiempo después salieron al patio. Ella vio una mariposa que le gustó y le preguntó a su hermano: ¿qué es eso? El protagonista la miró y dijo que era una mariposa mágica. Les encantan las flores que cuida su jardinero. Miró a un lado y dijo: ahí está. El jardinero se percató de su presencia y le preguntó al joven amo en qué podía ayudarlos. Ellos se le acercaron. Ella hizo una reverencia y le dio las gracias con una expresión alegre. Él los miró desde un lado y pensó: ¡qué maravilla! Mientras crezca siendo una niña amable y sincera, la muerte definitivamente la pasará de largo. Sin embargo, no puedo relajarme. Solo tiene 2 años, todo puede cambiar todavía. Además, este mundo es una copia del mundo del juego. Duda que el poder de la trama vaya a continuar. Una mariposa se posó en el dedo de Caroline y con una expresión de alegría lo llamó y le dijo que se había hecho amiga de la mariposa.
Una mariposa se posó también en su dedo y él pensó que protegería a su dulce hermana a toda costa. Para cambiar su destino, él mismo necesitaba fuerza. Un tiempo después se despertó temprano por la mañana, se cambió de ropa y salió. Empezó a calentar y pensó que había oído en alguna parte que levantar pesas era perjudicial para los niños. Así que por ahora se dedicaría a correr y estirar. Desarrollaría su cuerpo a medida que creciera y aprendería artes marciales. Después de un rato fue a la cocina, miró a los cocineros y pensó que la magia era común en este mundo y que se dividía según los elementos. El cocinero tenía el pelo y los ojos rojos. Este color era su elemento. El cocinero miró a un lado, se fijó en el joven señorito y le preguntó si necesitaba algo. Él se sintió un poco confundido por esto y dijo que quería algo de beber. Se dirigió a su colega y le dijo que le sirviera agua. Ella usó el hechizo de bola de agua para servir agua en un vaso, y él pensó que sus ojos y su pelo eran azules, lo que significaba que pertenecía al elemento del agua. El cocinero lo miró y dijo que estaba muy sorprendido por la magia más simple. Nació como un aristócrata incoloro. Siento lástima por él. El prota pensó que el blanco significaba la ausencia de un elemento. Por naturaleza, todas las personas nacen con maná, pero este solo puede ser manifestado por un elemento innato. Sin embargo, nada puede simplemente ser manifestado. Por lo tanto, los incoloros no son capaces de realizar tal magia. Le tendió un vaso vacío y le dio las gracias. El cocinero dijo que el linaje familiar no duraría mucho si un incoloro se convertía en el heredero. Está claro que la señorita con el elemento de la luz se convertirá en la heredera. Si su luz despierta igual que la de una santa, los amos estarán increíblemente felices. Empezó a salir de la cocina y pensó, ¿así que es eso? Ella es increíblemente valiosa. Entonces, ¿por qué la tratan así? Últimamente han empezado a tratarla mejor, pero dicen lo mismo de él. Lo llaman un fracasado de nacimiento. Así es como la gente trata a los incoloros. Sin embargo, incluso los incoloros son capaces de algo. Después de un rato, regresó a la habitación, notó que Carol comenzaba a dormirse y le preguntó si quería dormir. Ella asintió. La acostó y salió de la finca. Y salió. Corrió hacia el bosque, se detuvo y pensó que ahora quería probar el fortalecimiento corporal. Como su nombre indica, esta habilidad fortalece el cuerpo. Solo necesitas canalizar el maná. En el juego decía que todos pueden usarla, incluso los incoloros. Estaba escrito en el lore, lo que significa que la magia incolora simplemente aún no ha sido descubierta. Sin embargo, no es que la magia sea completamente inaccesible para ellos. Así que primero dominará el fortalecimiento para que su cuerpo aprenda a controlar el maná. Canalizó maná hacia sus manos, pero de repente aparecieron heridas en sus dedos. Y pensó que esta habilidad generalmente no es popular por su complejidad y el riesgo de lesiones. Se preguntó pensativo, «Espera, ¿y si cometo un error usando magia en mi cabeza?» Se lo imaginó y dijo que ahora está claro por qué nadie la usa. Apretó su mano herida en un puño y pensó que sin embargo no tenía otra opción porque está obligado a proteger a su hermana. Un tiempo después, Caroline se despertó en la habitación y preguntó dónde estaba su hermano. Sex abrió la puerta. Ella corrió hacia él y lo abrazó. Él le pidió perdón y preguntó, «¿Ya te despertaste?» Ella miró su mano y él dijo con un tono un poco confundido que estaba intentando usar magia. Ella empezó a llorar al ver esto. Él comenzó a vendarse la mano, le pidió perdón y le dijo que ya no era nada. Pensó que la había asustado. Necesitaba entrenar a escondidas de ella. Se pusieron a leer un libro y él leyó que el sabio del bosque dijo que si quería que su deseo se hiciera realidad, necesitaba llevarle 3 objetos. Su atención fue captada por las palabras sobre los objetos y comenzó a recordar lo que se decía sobre ellos en el juego. Se quedó pensando en esto, lo que preocupó mucho a Caroline, y ella lo llamó en voz alta. Él se disculpó y preguntó dónde se había quedado. Continuó entrenando y usando magia durante los siguientes días, y también practicó su escritura, pero su hermana estaba muy descontenta porque le dedicaba menos tiempo. Ella salió, llamó a su hermano y le preguntó dónde estaba. El jardinero llamó a la señorita y le dijo que era peligroso caminar sola. Ella se le acercó y le preguntó dónde estaba su hermano. Él dijo que no lo había visto, que debían regresar, que la acompañaría a la entrada. Después de eso, ella regresó a la habitación y se sentó en un cojín en medio del cuarto. Pasado un tiempo, el protagonista salió de nuevo al bosque, lanzó una rama al aire y la atrapó. Usó la habilidad de fortalecimiento corporal y la rompió con una mano. Dijo que por ahora solo puede usar el doble fortalecimiento. Un poco más y podrá aplastar piedras. Miró a un lado, vio a Carol y la llamó por su nombre en voz alta. Se acercó a ella y le preguntó qué estaba haciendo allí y cuánto tiempo llevaba esperando.
Ella apretó las manos en puños, bajó la cabeza e inesperadamente para él dijo que lo odiaba. El prota se estremeció ante sus palabras. Lágrimas aparecieron en sus ojos y dijo que quería que su hermano estuviera con ella. Sex la miró y pensó, ¿qué demonios está haciendo vaya protector que resultó ser? Tenía que fastidiarla de esa manera. No paraba de decir que era por Caroline, pero si ella estaba llorando por eso. Entonces, ¿de qué servía? Se arrodilló frente a ella, le pidió perdón y luego la abrazó. Dijo que tal vez sus palabras sonarían como una excusa, pero que ella debía saber que para él no hay nada ni nadie más importante que ella en este mundo y que eso nunca cambiará. Caroline se frotó los ojos y preguntó si era verdad. El prota respondió afirmativamente. Ella sonrió y se rió. Se tomaron de la mano y Caroline preguntó si él lo sabía. Después de eso, él le preguntó si hablaba en serio. Ella dijo con confianza que sí quería y que estaría con su hermano. Sex dijo que se había asustado cuando él resultó herido. Ella lo negó y dijo que simplemente no quería que él saliera lastimado. El prota pensó que ella solo estaba preocupada por él. Era un idiota. Luego le preguntó qué tipo de magia quería. Ella respondió con entusiasmo que si era con su hermano entonces quería cualquiera. Sex dijo que a partir de ahora él le enseñaría magia. Ella se estiró y respondió que sí, llamándolo maestro. Él dijo que deberían empezar con lo básico, magia de esfera y magia elemental de fuego. Por supuesto, ella respondió afirmativamente. El prota pensó que Caroline tenía el pelo dorado y los ojos rojos. Dominaba dos elementos, la luz y el fuego. Pero en el juego la villana Caroline no podía usar la magia de luz. Los magos de luz son raros de por sí, pero no es solo eso. La luz es diferente a los otros elementos. Dicen que para usarla una persona debe tener un corazón lleno de compasión. Es un poco vago. La compasión no se puede medir, por eso se le llama magia sagrada. Pero si eso es cierto, entonces la Caroline actual es perfectamente capaz de usar la magia de luz. Caroline le dijo que lo había logrado. Él le dio unas palmaditas en la cabeza y la felicitó. Ella se rió como respuesta. Sex pensó que si se convertía en una maga de luz, la familia real, la iglesia y todos los demás empezarían a cazarla de inmediato. No podía permitir que la lastimaran. ¿Podría él manejarlo? El futuro era incierto, pero él y Caroline estaban creciendo y parecía que las cosas mejoraban. Sin embargo, Sion dijo que era un placer conocerlos. A partir de hoy, ella era su sirvienta personal. El prota pensó que Sion Sugira Cromis era una espía. Él dijo que esta era su primera misión y que el cliente era la familia real. Lo entendía. A ella, una mediocre, se le había concedido un gran honor. Necesitaba recompensar a sus patrocinadores. A partir de hoy, ella era su sirvienta personal. Ellos respondieron afirmativamente y dijeron que ya se irían conociendo. La sirvienta dijo que el ambiente estaba un poco cargado. Debían dejarla abrir la ventana. Dio un paso, pero se torció el tobillo y se cayó. Abrió la ventana y dijo que estaría afuera. Solo tenían que llamarla si la necesitaban. Zion pensó que su objetivo era Caroline Flamel Usari Forinata. Su trabajo era vigilarla, una potencial usuaria de la magia de luz, y si había el más mínimo indicio de poder, debía informar inmediatamente a la corona. Sin embargo, en ese momento la puerta se abrió. Zion llamó al prota. Sex y su hermana salieron de la habitación. La sirvienta preguntó si necesitaban algo. El prota respondió que no era nada. Caroline solo necesitaba ir al baño. Ella hizo una reverencia y dijo que entendía. Empezaron a alejarse de la habitación, pero Sion los siguió. Sex se dio la vuelta y dijo, bueno, algo así. La sirvienta dijo que su nombre era Sion. El prota le dijo que no tenía por qué acompañarlos. Ella respondió que era su trabajo. Caroline tiró de él y le dijo que era aquí. Sion le dijo a Caroline que debería llamar a Sex de forma más respetuosa como querido hermano. Caroline preguntó confundida, ¿hermano? El prota dijo que estaba de acuerdo con ella. Ya era hora de que empezara a acostumbrarse a la etiqueta. Solo debía llamarlo hermano. Caroline preguntó, ¿hermano? Sex respondió que sí, y la felicitó. Ella lo abrazó y se rió. La sirvienta pensó en lo cercanos que eran los hermanos, una rareza entre los aristócratas. Era extraño que la hubieran asignado a ambos a la vez. Aunque solo había planeado vigilar al hijo, esto le facilitaba aún más la tarea de vigilar a Caroline. Un disfraz. Sion envió la carta con el pájaro, pero el prota lo estaba observando todo. La sirvienta dijo que para la merienda de hoy habría galletas con mermelada de rosas. Caroline estaba a punto de llamar a Sex, pero Sion la interrumpió. Caroline se corrigió y le preguntó, ¿esas flores son de su jardín?, preguntó el prota.
La sirvienta dijo que era genial. Lo consultaría con el chef más tarde. Sex le dijo con torpeza que podía encargarse él mismo, que podía irse. Sion se disculpó con él y le dijo que era su trabajo. Le sirvió una taza. La sirvienta pensó que debería preguntar qué pensaban los sirvientes de Caroline. Dijo que estos eran los platos del té. ¿Podía lavarlos ella misma? Él respondió afirmativamente y le dio las gracias. Él le preguntó si era nueva y cómo había conseguido un trabajo aquí. Sion preguntó de qué estaban hablando. Dijo que el aire es incoloro. Sabiendo esto, solo los condenados, o al menos algún tipo de bicho raro, aceptaría un trabajo aquí. La sirvienta respondió con calma que fue contratada por recomendación y que todo estaba bien. Se rió y dijo que no debía presumir. Dijo que además la señorita tiene el cabello claro. No es eso prometedor, tiene razón. Es simplemente maravillosa. Ama sinceramente a su hermano Lua y es amable con los sirvientes. Él dijo que ella llegará lejos. Sion dijo que a la señora Caroline le interesaba la mermelada si estaba hecha con las rosas que crecían en el jardín. Ella preguntó, ¿en serio? Entonces la próxima vez haremos pétalos confitados. Deberían respetarla mientras puedan. Después de todo podría convertirse en la próxima santa. Él dijo que tiene que tener cuidado o hará enojar a su hermano. Ella se le acercó y le preguntó si ya había terminado. Le dijo que ella limpiaría el resto. La sirvienta dijo, ya terminé. Ella miró el fregadero y dijo, sí, ya veo, has terminado. Respondió amablemente. Llamó a la puerta y dijo que era la hora de la cena. Caroline. Sion dijo que podía entrar. El prota la interrumpió y dijo, no es necesario. Lo haré yo mismo. La sirvienta dijo que alimentaría a la señora. Entonces Caroline dijo, no hace falta. Puedo comer sola. La sirvienta la corrigió. Así es. Puede comer por sí misma. Caroline repitió después de ella. Puedo comer por mí misma. Se sonrió y la elogió. Lo estás haciendo bien. Caroline asintió felizmente y la sirvienta la corrigió de nuevo. Caroline la miró con expresión ofendida. Se dijo que esa era su pijama. Necesitaba cambiarse. Al momento siguiente, Caroline saltaba por la habitación escondiéndose detrás del prota. Él dijo que la cambiaría él mismo. La sirvienta repitió que ese era su trabajo. Sex dijo que disfrutaba cuidando de Caroline, así que todo estaba bien. De acuerdo. Xian respondió afirmativamente y tal como él dijo, les deseó buenas noches. Una sirvienta que subía las escaleras escuchó esta conversación. Se preguntó cuánto tiempo duraría la nueva sirvienta con el amo. Si la primera fue una pesadilla, no consideraba humanas a las personas sin color. No pudo soportarlo y renunció en el acto. Pero incluso sin eso da miedo, ¿verdad? Ella respondió que sí. Dijo que se cuenta que cuando solo tenía 1 año, nos gritó como un adulto, y la segunda también huyó. Dijo que lo vio bailando solo de una forma extraña. Dijo que definitivamente estaba poseído. ¿Por qué no lo separaban de la señora? Comentó que en cuanto ella se acercaba a Caroline, él aparecía de la nada. Y además, ¿qué sentido tiene lidiar con niños a los que sus padres no les importan? No nos van a pagar más. En ese momento, Sion abrió la puerta, la miró y dijo, ¿ya terminaste? Ella contestó, claro. Para ella es fácil con él, ¿verdad? Él lo hace todo. Dijo que de alguna manera era injusto. Nosotras somos las que trabajamos. La sirvienta comenzó a desvestirse y dijo, «Cierto, quizás podrías ayudarnos entonces». Ella respondió afirmativamente y añadió que de todos modos su hermano cuidaba de la señora. Él te necesita más a ti. Que se arrastre ante su hermana. Tuvo la desgracia de nacer como un noble sin color. Sion las miró con una mirada fría. Dijo que ya era tarde. Asintió y les deseó buenas noches. La sirvienta se preguntó si él estaba gruñendo. Número. Su mirada era fría y calculadora. ¿Le sería ella de alguna utilidad a él y a su hermana esas dos? Necesitaba dejar sus emociones a un lado. Tenía que ganarse la confianza del prota. Recordó su infancia. Cómo su padre la había insultado. Le preguntó qué necesitaba. «Necesito que te quites de mi vista». Ella pensó en su padre. Dijo que su familia había perdido una lucha de poder en el pasado, y con ello, su tierra natal. Solo gracias a la familia real del reino sagrado vivían ahora en la prosperidad. Sus ojos, sus oídos, su cuerpo, su cabello, su alma. Tenía que dedicarlo todo a esta corona. Incluso alguien como ella servía para ser un peón. Se preguntó si al sacrificarse por su familia, su padre finalmente la aceptaría.
Sex le dijo que no debería esforzarse tanto por ellos. Sion respondió que era su trabajo. Si le pagaban debía hacerlo a conciencia. Le dijo a Caroline que tenía que cambiarse de ropa. Caroline dijo que no, y abrazó a su hermano. Dijo que quería que su hermano la cambiara. La sirvienta le replicó que no podía pretender que el amo hiciera el trabajo de los sirvientes. Debe ser capaz de dirigir a los sirvientes. Caroline lo llamó. Xian dijo que quería ver a Caroline convertida en una verdadera dama. Caroline le preguntó al prota si sería feliz si ella se convertía en una dama. Sex respondió que sí, y que estaría muy orgulloso de ella. Caroline dijo que lo entendía, y que entonces lo intentaría. Estaba muy decidida. La sirvienta la corrigió de nuevo. Luego Sion le enseñó a Caroline a caminar correctamente, a comer correctamente y a hacer una reverencia correctamente. Caroline le dijo al prota que tenían que correr hacia el cenador lo más rápido posible. Sex le dio las gracias a la sirvienta y dijo que él mismo había pensado que ya era hora. Después de todo, incluso los familiares deben mantener las distancias. Le pidió que siguiera con el buen trabajo, ya que él no entendía del todo los asuntos de chicas. La sirvienta estuvo de acuerdo con él. El prota le dedicó una amplia sonrisa. Luego se fue a jugar con su hermana. Caroline dijo que no era justo, que deberían empezar juntos. Sion pensó que se había ganado bastante su confianza. Recordó que le habían dicho que era una inútil. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, Sex la miró con incredulidad. Caroline le dijo que mirara. El cabello de allí era blanco. De repente el cabello que estaba mirando decidió atacarla. La sirvienta se dio cuenta y defendió a su señora diciéndole que retrocediera. Caroline miró todo esto sorprendida, luego se agachó a su lado y le dijo que no tenía por qué tener miedo que fuera con ella. Lo levantó y dijo que era muy suave y que incluso tenía los ojos como los de ella. Sex se les acercó, estuvo de acuerdo con Caroline y dijo que eran igual de hermosos y rojos. Sion miraba todo esto sin ninguna emoción. Estaba escribiendo una carta, un informe de observación, pero no había ningún progreso en la magia de objetos. Envió la carta y pensó que el conejo salvaje se había calmado de repente. ¿Sería esto un atisbo de magia de luz? Ella no estaba ocultando nada. Es solo que no puedes informar sobre algo que no ha sido probado. Caroline y Sex estaban haciendo ejercicios de calentamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preguntó si esto era lo que habían aprendido ayer. Sex asintió y dijo que lo recordaba todo. Caroline respondió que sí. Sex dijo que la magia se considera algo intuitivo, pero él cree que sin una teoría básica nada funcionará correctamente. En ese momento la sirvienta los estaba observando. Pensó que el joven amo Sex no tenía color y no podía usar magia, pero se esforzaba mucho por enseñarle a su hermana. Realmente adoraba a Caroline, pero no envidiaba su talento. Aún era solo un niño, pero actuaba como si no lo fuera. En ese instante Caroline se estremeció. Caroline logró usar magia. Sion la observó y pensó, eso es una bola de luz. Se dio la vuelta y echó a correr. Al mismo tiempo pensó que necesitaba informar urgentemente. Si se enteraban de esto, se llevarían a Caroline al palacio. Caroline llamó a Sex y le dijo que tenía que verlo. La sirvienta pensó que entonces vivirían separados. Es su trabajo. Luego les trajo el almuerzo. Sex le dijo en voz baja que cuando Caroline se durmiera necesitaban hablar. De acuerdo. Caroline se durmió. En ese momento Sex y la sirvienta caminaban afuera. Sion le preguntó de qué quería hablar. Pensó para sí misma que por alguna razón se sentía intranquila. ¿Qué aura? Sex la miró y dijo, «Eres una espía de la familia real, ¿verdad?» La sirvienta se sorprendió por esto. Empezó a ponerse nerviosa e intentó decir algo y entonces pensó, «¿Qué? ¿Por qué estoy temblando de esta manera?» Sex le dijo que ni siquiera lo estaba negando. «Todavía no has tenido tiempo de enviar el informe. ¿O sí haremos esto? Yo no diré nada sobre ti y tú te quedarás callada sobre la magia de Caroline». Sion le dijo que eso no estaba bien. Ella había jurado lealtad a la corona. Sex chasqueó los dedos y la sirvienta se convirtió en una elfa. En ese momento Sion se preguntó si su disfraz se había roto. Sex dijo que eso significaba que era una elfa. Si no aceptaba sus condiciones, él revelaría su secreto a todo el mundo. Sí, la corona estaba usando a los elfos, los enemigos eternos de su país. Temía pensar en lo que el pueblo le haría a la familia real si se revelara la verdad. La sirvienta respondió que reinaría el caos. Sex dijo, «¿Y eso a mí qué me importa? Lo principal es que Caroline esté a salvo. No soy yo quien está sacudiendo los cimientos de este país. Eres tú. Le juraste lealtad a la corona». La señaló con el dedo y preguntó, «¿Es esto lo que realmente querías preguntar?» Luego le preguntó, «¿Y bien, aceptas mis condiciones?»
Zion cayó de rodillas ante él y dijo que lo aceptaba todo. Sex le dijo que tenía que escuchar. Luego le prohibió entregar cualquier información sobre los niños extranjeros extraños sin su permiso. Entonces, agitó la mano y la sirvienta sintió que algo la envolvía. Quizás solo lo estaba imaginando. Sex dijo que era un acuerdo unilateral. Bien. Por su parte, él guardaría silencio sobre ella, mientras ella cumpliera su palabra. Y entonces Sex agitó la mano y dijo que todo estaba listo, que estaría encantado de trabajar con ella. Después le deseó buenas noches y se fue. Zion lo vio marcharse y pensó que no entendía por qué todo había terminado así. Volvió a usar su disfraz y pensó que no debería haberse preocupado en absoluto. Era una espía entrenada. ¿Por qué perdió la compostura y luego el hechizo de juramento y la anulación del disfraz? Este niño estaba usando una magia que ella no entendía. ¿Quién era él? Él dijo, bueno, tenemos que empezar a entrenar. Caroline le contestó, pero Sex le dijo que no tenía que preocuparse por ella. Ella le preguntó si podía usar la luz. Caroline se disculpó y dijo que no sabía cómo. La magia de luz es la que cura y purifica las maldiciones. Estudiará mucho para dominarla algún día. Sex dijo algo parecido. Le dijo que guardara silencio sobre la magia de luz, que no se la mostrara a nadie y que si pasaba algo le siguiera la corriente. Zion se inclinó ante él y dijo que lo había entendido todo. Caroline lo llamó y le dijo que él le había dicho que era solo un secreto de ellos dos. Si la gente mala se entera, la secuestrarán y nunca más volverán a verse. Sex estuvo de acuerdo con ella y dijo que pensaba que Zion necesitaba saberlo. Le preguntó a su hermana si alguna vez se había equivocado. Caroline se sorprendió un poco, pero le dio la razón. Sex le preguntó a la sirvienta si le molestaba. Zion le dijo que para nada. Le había hecho un juramento. Sex dijo que eso estaba bien. Bueno, que él también le contaría sobre sí mismo. Le preguntó a la sirvienta qué le habían enseñado sobre las personas sin color. La sirvienta respondió que las personas sin color eran simplemente personas sin talento y sin magia. Caroline se sorprendió mucho y preguntó, ¿qué? Le preguntó cómo se atrevía a decir algo así sobre su hermano. Sex dijo que eso es lo que piensa la sociedad. Zion solo estaba expresando la opinión general. No debería enfadarse. Caroline estuvo de acuerdo con él y se quedó pensando. Y ahí estaba de nuevo. Lo que él usa es magia sin atributo. Normalmente la gente materializa su maná a través de su atributo, pero él usa el maná en su forma pura. La sirvienta dijo que nunca había oído algo así. Sex, sonriendo, dijo que se le había ocurrido a él mismo. Claro, si no tuvieran maná, nada habría funcionado, pero la gente sin color sí lo tiene, y a él se le ocurrió algo más. Le tomó la mano y usó su alegría. Le preguntó, ¿y bien, qué tal? Zion se sonrojó y de repente sintió una calidez en su corazón. Él se dio cuenta de que era magia mental de su propia creación. Si no podía manifestar la magia, solo necesitaba usarla internamente. Todo era bastante simple y lógico. Así fue como se le ocurrió la magia de control mental. Aquel estado de la última vez no fue más que el efecto de su habilidad de pánico. Sex pensó que en las manos equivocadas era un poder aterrador. Por cierto, la gente común no puede ver el maná puro. Le dijo que tenía otros tipos de magia, pero que se los mostraría más tarde. Le preguntó si ella también guardaría su secreto. La sirvienta, todavía sonrojada, asintió. Caroline se puso un poco celosa y llamó a Sex. Dijo que solo ella podía tomarle de la mano y sentirse feliz. Zion retiró la mano y le pidió que la perdonara. Él dijo que no pasaba nada. Caroline agarró a su hermano y pensó que le había revelado sus secretos. ¿De verdad merecía tanto su confianza? Sex estaba sentado leyendo un libro cuando se dio cuenta de que ya tenía casi 5 años. Sex se sentó con un libro en las manos y miró por la ventana. Pensó que ya era hora de que aprendiera cómo vivía la gente común en este mundo. Estaba la iglesia junto con los gremios de aventureros, pero si Caroline se enteraba, definitivamente lo seguiría. Llevarla a un lugar poco fiable era peligroso. Llamó a la sirvienta y le preguntó si Caroline seguía ocupada. La sirvienta respondió que sí y que la lección no terminaría pronto. Sex dijo que entonces era el momento. Caroline caminaba por el pasillo llamando a Sex. Preguntó dónde estaba. Entonces lo encontró con la sirvienta. Sex preguntó qué pasaba. Sin embargo, en ese momento el verdadero Sex caminaba por las calles de la ciudad. Estaba sorprendido. Pensó que la calle principal era impresionante, pero que probablemente no debería entrar a una tienda vestido así, y que también sería mejor no meterse en los callejones. No conocía los precios en absoluto. Tendría que preguntarle a Zion más tarde. Miró la comida y pensó que todo se veía delicioso. Se giró y se preguntó si esos eran niños. No había adultos alrededor. Parecía bastante seguro por aquí.
Su padre estaba realmente ocupado, ¿no? Quizás todo era obra de cebos. Le gustaría comprar un bocadillo la próxima vez, pero no tenía dinero en ese momento. Pedirle dinero al mayordomo parecía demasiado sospechoso. La sirvienta le preguntó qué pasaba. Caroline le preguntó dónde estaba su hermano. El chico dijo que estaba justo ahí. Caroline gritó que él no era su hermano. Él es mucho más genial y más guapo. Él es todo resplandeciente y siempre desprende una calidez que reconforta el corazón. Mientras contaba todo esto, se sonrojó un poco. Señaló al chico y preguntó qué clase de impostor era ese. Zion dijo que era de mala educación señalar. Caroline dijo que debía responder a su pregunta. Él dijo que tenía que decírselo. La sirvienta le dijo que era un clon creado por su magia de ilusión combinada con la magia mental de Sex. Para asegurarse de que todo fuera bien, le pidió que tratara a este clon como si fuera real hasta que su hermano regresara. Caroline preguntó por qué no le había dicho nada. ¿Por qué tenía que enterarse de todo por ella? Su hermano siempre le ocultaba cosas, pero desde que apareció Zion, comenzaron a compartir secretos juntos. ¿Por qué ella no tiene a nadie más que a su hermano? No debería quitárselo. Zion respondió que de hecho era una espía enviada para vigilarlos, o más bien lo era. Zion se inclinó hacia ella y le dijo que no podía contarle todo en este momento, pero que debido a la magia del amo Sex no podía hacerle daño de ninguna manera. Añadió con tristeza que el amo no confiaba en ella, que solo la mantenía cerca para vigilarla, y que no se preocupaba en absoluto por ella. Caroline inclinó la cabeza y se disculpó. Zion comentó: a nadie le gustaría admitir su culpa, y menos a ella. Caroline le tomó la mano y respondió que no. Tenía todo el derecho a hacerlo, y aún así sentía que su hermano confiaba en ella al menos un poco. Zion la miró con tristeza y preguntó: ¿tú crees? Su hermana respondió que lo conocía mejor que nadie, así que estaba segura y se quedó dormida. Sex se sorprendió de que lo hubiera descubierto todo tan rápido. Se acercó a Sex y le explicó que sí. En cuanto vio al clon se dio cuenta de que no era él, pero los demás no habían notado nada. El protagonista preguntó sorprendido: ¿es una cuestión de detalles? Añadió. Para magos o guerreros poderosos algo podría llamarles la atención, y el clon necesita algunos ajustes. Necesitaré tu ayuda. Ella inclinó la cabeza y asintió. El protagonista le preguntó a la sirvienta: ¿cómo reaccionó Carol cuando se dio cuenta de que se había ido? Zion respondió que había estado esperando su regreso todo este tiempo. El protagonista añadió que no se refería a eso, y preguntó qué había pasado en ese preciso momento. La sirvienta lo miró y respondió: digamos que está demasiado apegada a él. Sex se subió de un salto a una silla y dijo que se lo imaginaba. El protagonista se dio cuenta de que aparte de los adultos a su cargo, él era el único en la finca, y ella no tenía a nadie con quien establecer relaciones normales o socializar, ya que no tenía compañeros de su edad. Así que lo único que podía hacer era aferrarse a él. El prota consideró con tristeza el hecho de que él mismo había estado filtrando su entorno y limitando sus contactos con el exterior. ¿Entonces era culpa suya? Se dio cuenta de que a sus padres no parecía preocuparles las interacciones de su hija con otros niños de la nobleza. A la mañana siguiente, Sex invitó a su hermana a ir a la ciudad con él, ya que le había preparado un clon. Caroline preguntó sorprendida. ¿En serio? El protagonista miró a su hermana y al clon con una sonrisa. Caroline intercambió miradas con el clon y señaló al de Sex notando que era completamente diferente. Se dio cuenta de que se llevaría bien con el clon. El clon del protagonista se miró a sí mismo y comentó: dicen que son diferentes a pesar de que implantó copias de sus conciencias en ellos. La hermana pasó la mano sobre el clon pero lo atravesó. El protagonista sabía que eran incorpóreos simples cúmulos de energía que Sean había camuflado. Se quedó pensando. El maná es intangible como los rayos del sol, aunque comprimirlos sería diferente, pero eso es para otro momento, así que necesita que alguien los cubra. El protagonista miró a la sirvienta y añadió que contaba con ella. La sirvienta aceptó la orden. Él miró a su hermana y le hizo un gesto para que se acercara. Sex abrazó a su hermana y se camuflaron. Caroline le miró los ojos y el pelo y comentó que eran demasiado llamativos. El protagonista le explicó que les había puesto ojos verdes y pelo castaño para que nadie los reconociera. Caroline se miró el pelo y se rió. Ahora eran iguales. Salieron a la ciudad y fueron a dar un paseo solo ellos dos. Una chica que pasaba por allí miró a Caroline y comentó lo encantadora que era. El protagonista miró a su hermana y se dio cuenta: eso es. Mi hermana es la más linda del mundo. Pasaron por delante de la quesería y vieron un pequeño gato en la entrada del edificio. Caroline lo acarició y dijo que quería ver qué había por allí. Oyó unos gritos a lo lejos y decidió ir a ver. Vieron a unos niños jugando.
Caroline se puso muy contenta y le dijo a su hermano que era la primera vez que veía a otros niños. El protagonista, sonriendo, pensó que parecía que estaba viendo un animal exótico. Un niño pasó corriendo. Intentó detener a alguien, pero tropezó y se cayó. Caroline vio caer al niño y corrió a ayudarlo. Se sentó a su lado y le preguntó: ¿Estás bien? Los niños los rodearon y empezaron a hacerles preguntas sobre quiénes eran. Otros niños preguntaron si eran hermanos. Caroline se escondió detrás de su hermano. El protagonista saludó a todos con la mano. Su hermana le susurró algo al oído. Él la miró y le preguntó: ¿Puedes hacerlo tú sola? Caroline se acercó a los niños y preguntó con torpeza si la dejarían jugar con ellos. Un grupo de niños se dio cuenta de lo raro que hablaba, como si fuera rica o algo así. La hermana se sorprendió. ¿Raro? Los niños la tranquilizaron y la invitaron a jugar. Sex, con una sonrisa en el rostro, los saludó con la mano. El protagonista miró al grupo y pensó que era genial. Los sirvientes se habrían desmayado al ver esto, pero ni siquiera la diferencia de estatus es razón para dar órdenes a nadie. El prota observó a su hermana aprender a jugar a piedra, papel o tijera y comprendió: si quieres algo, tienes que pedirlo sinceramente. Quería inculcarle este valor a Carol. El protagonista oyó a los niños preguntar desde lejos: ¿su hermano no va a jugar? Corrió hacia ellos para jugar mientras alguien los observaba. Esa noche, después de jugar un buen rato, estaban tomando un baño. La hermana hablaba con mucho entusiasmo. Sex le preguntó: ¿te divertiste? Caroline respondió en voz alta: muchísimo. Sion recogió una palangana del suelo y anunció que iba a quitarle la espuma. Le echó el agua sobre la cabeza a Caroline y le lavó la espuma. La hermana se tomó el pelo mojado entre las manos y preguntó en voz baja: ¿podemos ir a jugar otra vez? Sex la miró y asintió con aprobación. Caroline, llena de alegría, se abalanzó sobre su hermano. Le dijo con una sonrisa lo mucho que lo quería. La sirvienta se dio cuenta y añadió: señorita, es de mala educación hacer eso. Al día siguiente volvieron al lugar donde habían estado jugando con los niños. Caroline estaba sentada en las escaleras con sus amigos. Una amiga comentó lo genial que era su hermano, que era el mejor. Otra amiga dijo que en realidad estaba celosa porque su hermano siempre era malo y un abusón. Añadió: hoy me ha robado el último tomate, se lo ha comido y además apesta. Un niño levantó la mano y sugirió jugar a las escondidas. El protagonista perdió a piedra, papel o tijera y los niños gritaron: ¡él cuenta! Y corrieron a esconderse. Le pidieron que contara hasta 100 y se dispersaron en distintas direcciones. Sex se dio cuenta de que estaba perdiendo la compostura por haber perdido. Miró a su hermana y le preguntó qué le pasaba y por qué no se escondía. Ella tiró de su ropa y se le acercó. El protagonista se dio cuenta de que tenía miedo y le sugirió que aprendiera a moverse por la ciudad sola, ya que sería muy útil en el futuro. Le preguntó si se sentía capaz de hacerlo. Ella aceptó y corrió a esconderse. El prota la vio irse. Pensando en lo rápido que estaba creciendo, se dio cuenta de que actuaba más como un padre que como un hermano. Y dada la edad que tenía en su vida pasada, bien podría haber tenido una hija como ella. Sex contó hasta 100 y salió a buscar. Caroline corrió tras los otros niños. Le sugirieron que se escondiera más lejos. Caroline corrió tras ellos, pero alguien le tapó la boca con una mano y se la llevó a rastras. El secuestrador la sujetó y le dijo que no se moviera. No querría que le hicieran daño. ¿O sí? Los otros secuestradores corrieron hacia los niños y empezaron a atraparlos. Caroline logró gritarle a Dan que había un secuestrador detrás de él. El protagonista terminó la cuenta y anunció que iba a buscar. Preguntó: «¿Ya puedo?». Pero solo hubo silencio. Sex empezó a estirar y comentó que eran bastante listos para ser niños, ya que no habían caído en su trampa. Estiró el cuello y se dio cuenta de que con su magia de búsqueda podría encontrarlos a todos en un segundo. La magia de búsqueda es un hechizo incoloro que consiste en liberar maná en ondas como un radar para detectar las auras de los demás. Todo el mundo tiene magia, aunque sea un poquito. El protagonista exhaló y corrió a buscar. Decidió que no usaría magia porque sería injusto. Además, ¿qué gracia tendría el juego? Entonces Sex encontró al primer niño entre los arbustos y al segundo detrás de un monumento. Los niños comentaron lo rápido que era y no podían entender cómo los había encontrado. El protagonista se rió a carcajadas y con malicia. Añadió: «Cuando era niño me llamaban el dios de las escondidas y no hay que tomarme a la ligera». El niño lo señaló y le recordó que todavía era un niño. Los niños le explicaron que todavía faltaban Carol, Dan, Mia y también Tara. Sex se rascó la barbilla preguntándose por qué tenía un mal presentimiento. Sintió la magia de Carol y se dio cuenta de que era una señal de auxilio
ya que habían acordado usarla solo en caso de peligro real. El protagonista corrió entre las casas y decidió comprobarlo de nuevo. Corrió detrás de una casa y usó su magia de búsqueda. Tex los encontró, pero no sabía cómo llegar hasta allí. Usó fortalecimiento corporal y saltó de pared en pared hasta subir a la casa. Corrió muy rápido por los tejados hacia su hermana. El prota sintió a Carol, Dan y Mia juntos. A Tara un poco más lejos y 3 fuentes de magia desconocidas cerca. Se acercó corriendo y desde el tejado vio a los secuestradores tapándole la boca a su hermana con las manos. Sex estaba furioso, pero se dio cuenta de que si se lanzaba de cabeza, no tendría tiempo de noquearlos a todos y los niños podrían salir heridos. Se preguntó qué hacer y empezó a trazar un plan. Los secuestradores le ataron las manos a Caroline y la amordazaron. Decidieron irse mientras no había nadie cerca, pero entonces vieron a la niña. Tara salió corriendo con un palo y les ordenó que soltaran a su hermano. El protagonista se sorprendió mucho al verla. El secuestrador, con una sonrisa en la cara, dijo: «Vaya, vaya, otra más». Tara huyó de él y él corrió tras ella pidiéndole a la señorita que los acompañara. Sex saltó del tejado y se dio cuenta de que ella había hecho bien porque ahora toda la atención de ellos estaba centrada en ella. El prota saltó y notó lo lento que estaba cayendo. Decidió comprimir maná, crear un punto de apoyo e impulsarse. Sex se impulsó con fuerza desde el apoyo y noqueó a un secuestrador, luego al segundo. El protagonista se dio cuenta de que solo quedaba el último y corrió tras él. Lo alcanzó e intentó golpearlo, pero él lo esquivó. Sex empezó a pelear con el secuestrador y se dio cuenta de que incluso quintuplicando su fuerza, solo tenía la fuerza de un niño de 4 años multiplicada por 5. El secuestrador lo levantó por la pierna y le preguntó: «¿Ya te cansaste?». El protagonista se dio cuenta de que todavía no podía derrotar a un adulto experto en artes marciales. Pensaba que entrenar de niño era perjudicial, pero que valía la pena aprender algo. El prota se dio cuenta de que tenía que darse prisa, o los otros dos podrían despertar. Vio cómo la cabeza del secuestrador que lo sujetaba se prendía fuego. Carol había lanzado llamas con sus manos directamente hacia él. El secuestrador, envuelto en fuego, empezó a correr gritando de dolor. Suplicó a los demás que lo apagaran, pero el protagonista le dio un puñetazo y lo derribó. Sex dijo en voz baja: «De acuerdo, hoy estoy de buenas. Lo apagaré, pero no respondo por tu cabello». Tara corrió hacia su hermano ensangrentado y le suplicó que le respondiera. Entre lágrimas preguntó qué hacer, ya que la hemorragia no paraba, y su hermano moriría si seguían así. Tara gritó por toda la calle: «¡Que alguien ayude!». El protagonista oyó su grito y usó su disfraz. Un hombre se asomó por la ventana y gritó: «¡Dejen de gritar!». No vio a nadie y pensó que definitivamente había escuchado voces. Caroline tomó la mano del niño y empezó a curarlo. Dan comenzó a respirar y dijo: «Ya todo está bien». Se puso la mano en el pecho y se dio cuenta de que ya no sentía dolor. Carol preguntó sorprendida: «¿Qué? No me duele nada». Tara abrazó a su hermano con fuerza y gritó: «¡Gracias a Dios!». Empezó a llorar porque pensó que él iba a morir. Dan sonrió y respondió: «Oh, vamos, está bien». Su hermana añadió: «Solo porque Carol lo salvó». Dan miró a Carol y le preguntó por qué tenía el pelo dorado. Tara le dio una palmada en la cabeza y lo llamó cabeza hueca. Ella explicó que solo una santa podría tener el pelo dorado. Dan preguntó sorprendido: «¿Qué acaba de decir?». El protagonista miró a su hermana y se acercó a ella. Los niños los miraron y preguntaron: «¿No serán ambos nobles por casualidad?». Sex y Carol caminaron a casa en silencio. Él vio su cara triste y le ofreció que se subiera a su espalda. Carol se disculpó con él por romper su promesa. Añadió que sabía lo equivocada que había estado y le pidió que no la odiara. Sex se detuvo y dijo que él debería ser el que hablara porque había llegado demasiado tarde. Su hermana, con voz triste, le dijo que no. Ella sabía que él vendría sin falta. El protagonista vio la herida en su mano y notó que se la había quemado. La hermana estuvo de acuerdo con él, diciendo que solo le había dolido un poco cuando estaba quemando las cuerdas y que no era nada. Ella lo miró y le preguntó si le había sido útil. Sex sonrió y le respondió: «Le había ayudado mucho». Y sobre Dan dijo que ella había decidido que simplemente tenía que salvarlo, y ese deseo era más fuerte que cualquier promesa. Y si él se lo hubiera prohibido, ¿habría dejado morir a Dan? La hermanita respondió: «No». El prota le dijo que estuviera orgullosa de sí misma y que no se preocupara porque era la mejor hermanita del mundo, y pasara lo que pasara, él lo solucionaría. Carol se disculpó con él de nuevo. El prota respondió que no había nada por lo que disculparse. Le preguntó si ella lo salvaría si él se metía en problemas. La hermana respondió en voz alta: «Por supuesto».
El protagonista sonrió y dijo, bueno, eso es, nos apoyaremos mutuamente. Caroline repetía esas palabras en su cabeza. Apoyarnos mutuamente. Él, amablemente y con una sonrisa, le pidió que lo salvara cuando estuviera en problemas. Su hermana lo abrazó con fuerza y aceptó que lo salvaría. Sex se rió y dijo que le tomaba la palabra. Caroline señaló al cielo y dijo, la primera estrella. El prota pensó que Carol se estaba convirtiendo en una chica maravillosa. Quería que creciera sin penas ni preocupaciones. Había pasado una semana desde que los secuestradores atacaron a Carol y a los demás. Sex se encargó de las consecuencias con relativa facilidad y lo primero que hizo fue decirles a Dan y a sus amigos que mantuvieran la boca cerrada. Considerando que les habían salvado la vida, aceptaron sin más preámbulos. Dan dijo en broma que le contaría a todo el mundo que Carol en realidad no puede usar magia de luz. Tara le dio una bofetada y lo llamó cabeza hueca. El protagonista le explicó que el objetivo principal era no mencionar el tema en absoluto. Le preguntó si lo entendía y recibió una respuesta afirmativa. El prota había presionado a los niños diciéndoles que no le contarían a nadie, pero aún así, Sex, su hermana y la sirvienta fueron a la ciudad ese mismo día. Caroline comentó que ni siquiera sabía que existían lugares así en la ciudad. Su hermana vio a un hombre tirado en el suelo y preguntó, ¿se encuentra mal? Sion le respondió, es solo un borracho. Sex reflexionó en silencio. ¿Cómo terminamos aquí? Se dio cuenta de que era su culpa por no poder decirle que no. Su hermana lo presionó diciendo que era la hija del conde y que debía saber cómo vivía la gente. Sex intentó explicarle que en realidad era peligroso allí. Caroline se puso la mano en el pecho y dijo con orgullo, para mejorar la vida de la gente, yo como hija de la casa Foreignod simplemente debo ir allí. El prota se dio cuenta de que no podía negarse. Vio a un hombre sentado en el suelo a lo lejos y usó su perspicacia. El anciano los miró y preguntó, ¿qué tanto miran? Intentó ahuyentarlos añadiendo, este no es un patio de recreo para niños. Sion preguntó en voz alta, ¿cómo se atreve? Dex la calmó y le aseguró que no había ningún error. El protagonista comprendió que aunque era grosero, en realidad solo estaba preocupado por ellos. Era el candidato perfecto para las negociaciones y su nombre era Pubble. Pubble dirigía los barrios bajos en las afueras de la capital extranjera. El protagonista se le acercó y dijo, puede que le parezca extraño oír esto de un niño, pero tenemos una propuesta de negocios. Sex se presentó y dijo que era el hijo de un señor extranjero. Hizo un gesto hacia su hermana y su sirvienta y también las presentó. Pubble preguntó con interés, ¿una propuesta? El protagonista explicó que unos bandidos se habían infiltrado recientemente en la ciudad llevando a cabo secuestros. Añadió, los capturamos, pero no hay garantía de que no vuelva a suceder. Pubble preguntó, ¿y crees que nos ayudaste o algo así? Sex extendió los brazos y dijo, pero ese tipo de gente suele esconderse en zonas como esta, y tú eres el jefe aquí. Conoce a todos los extraños. Pubble le dio la razón y preguntó, ¿y qué? Ellos son los gobernantes y no han movido un dedo por ellos. El prota le dijo que quería limpiar la ciudad y hacerla más segura. Pubble preguntó con tristeza, ¿y limpiar los barrios bajos también? Dijo que no ayudaría a nadie que amenazara a su gente. Pubble gritó con fuerza y rabia, ¡lárgate! Caroline corrió hacia él y le pidió educadamente que ayudara a su hermano. Ella bajó la cabeza y con tristeza relató cómo la primera vez que salió a la ciudad, hizo amigos pero luego casi los secuestran y su hermano acudió en su ayuda. Caroline añadió que lo tenía a él y a los caballeros en la finca, pero que no quería que sus amigos ni nadie más tuvieran miedo de salir a la calle. Juntó las manos frente a ella y dijo que haría todo lo posible para que eso sucediera. La hermana le pidió amablemente a Pubble una vez más que los ayudara, y Pubble no podía entender lo que estaba pasando. Como la hija del conde estaba arrodillada ante él, el protagonista lo miró y añadió, por supuesto también aumentarán la seguridad. Solo tienen que compartir la información y el resto depende de ellos. Añadió que nadie tocaría a su gente. Caroline preguntó con tristeza, no importa, ¿verdad? Pubble se quedó en silencio y se puso a pensar. Sex le extendió la mano a la sirvienta y añadió, bueno, por supuesto no será gratis. La sirvienta le puso una bolsa de dinero en la mano. Él se la entregó y preguntó, ¿será suficiente con esto al mes? Pubble se quitó la capucha y dijo, deberían haber empezado por ahí. Aceptó ayudarlos. Caroline le tomó la mano y le agradeció muy cortésmente. Pubble bufó por lo bajo. Sí. Sion y los niños se dirigieron a la casa y ella preguntó si podían confiar en él. Quien trabaja por oro puede ser comprado por oro con la misma facilidad.
Zex le explicó a la sirvienta. La cuestión es que, en el fondo, él estaba dispuesto a aceptar todo, pero su costumbre de considerar a los nobles como enemigos le impidió ceder tan fácilmente. El prota levantó un dedo y añadió. Justificó sus acciones. Sion preguntó sorprendida. ¿Él piensa así? El protagonista se señaló el ojo y dijo que su magia le permitía ver las emociones y que estaba seguro de ello. Miró a la sirvienta y le preguntó en voz baja. ¿Te doy miedo? Caroline lo escuchó y dijo. Oh no, añadió lo mucho que lo quería. Zex le dio las gracias con una sonrisa y dijo que él también la quería. Sion pensó. El amo Zex me parece espeluznante. El prota se acercó a la jaula y echó un vistazo a los prisioneros. El secuestrador preguntó. «¿Y bien, qué probamos hoy?» Zex se acercó a la jaula. El prisionero lo llamó demonio y le pidió que no se acercara más. El protagonista pateó con fuerza los barrotes y preguntó. ¿Que yo soy el demonio? Dijo con una sonrisa que lo había revisado todo y que según las leyes de su tierra ya se enfrentaban a la pena de muerte. Zex explicó que la magia mental y de fortalecimiento eran sencillas, pero que la de debilitamiento podía causar un daño irreparable y no podía usarla en gente común, así que no había progreso alguno. El protagonista les ordenó que se alegraran ya que servirían a una buena causa. Tras este incidente, el prota se dio cuenta de que Carol no estaba a salvo y que no permitiría que sufriera por culpa de su debilidad. Añadió que podría no ser lo más humano, pero la seguridad de Carol era su prioridad. El protagonista comprendió que sin poder no era nada e inmediatamente se dispuso a tomar el control de los dominios del conde. Al tomar el control de sirvientes clave, obtuvo acceso a los asuntos de las tierras de Foronad y descubrió algo interesante. Esto había sucedido hace 3 días en su 6º cumpleaños. Se dio cuenta de que tendría que adoptar un hijo. Después de todo, el protagonista sabía que los nobles del reino sagrado tenían obligaciones legales y una de esas leyes estipulaba que un noble debía tener 2 hijos varones en un plazo de 10 años tras recibir su título. Se acercó a la ventana, miró hacia afuera y se puso a pensar. En este mundo, cuanto mayor es el potencial mágico del niño mayor, es el riesgo de que la madre muera durante el parto. La nobleza poseía una gran cantidad de esta magia, razón por la cual la poligamia estaba permitida. Pero el problema era que aparte de él y Carol, la familia Fornade no tenía otros hijos. Zex vio a su hermana en la ventana y la saludó. Carol sonrió y le devolvió el saludo. El protagonista le preguntó al mayordomo. «Madre ya está embarazada». El mayordomo respondió en voz baja. «No hemos recibido ninguna noticia al respecto». Zex se alejó de la ventana y preguntó. «¿Cuánto tiempo lleva mi padre siendo el cabeza de familia?» El mayordomo respondió. 9 años. El prota se dio cuenta de que la situación era grave. No solo le quitarían el título, sino que también lo exiliarían. El protagonista pensó en cómo una casa extraña fue considerada y registrada como un clan de fuego, a pesar de no tener color, pero la prueba confirmó su conexión con los antepasados. Zex miró al mayordomo y preguntó. «¿Un hijo adoptado cuenta para cumplir el requisito?» El mayordomo respondió con calma. «El primogénito debe ser un pariente de sangre. El segundo sin problema». El protagonista preguntó sorprendido. «¿Y qué pasa si el hijo mayor muere?», respondió el mayordomo. Entonces, como excepción, el certificado de nacimiento se reescribe a nombre del hijo adoptado. Zex lo entendió. Así que esa era la laguna legal a través de la cual podría hacerse con el poder. Se rascó la barbilla y pensó, la casa de... me suena de algo. El mayordomo le entregó los documentos y le informó de que ya habían recibido una oferta de una familia baronial. Zex tomó los documentos y los miró sorprendido. El mayordomo, con voz preocupada, preguntó, «Señor». El protagonista lo miró y ordenó que se aprobara la adopción. El mayordomo acató la orden. Zex echó un vistazo a los documentos y vio la firma. Orc Farrata, Yunan Biakudai. Este es el nombre de uno de los intereses amorosos del juego, y en su ruta se convierte en su enemigo jurado, usurpando el poder en el condado de Feronatada. El protagonista añadió, un orco de la raza de los hombres bestia. Aunque su reino es una monarquía constitucional, el poder de la Iglesia también es fuerte. Por eso hay 2 facciones principales. Una de ellas considera que el dios humano es el supremo y que los dioses de las otras razas están subordinados. Añadió que la facción pluralista aboga por la igualdad de todos los dioses. ¿Pero a qué lleva todo esto? Exacto, a la discriminación racial. Si el dios humano está por encima de todos los demás, entonces los humanos están por encima de todas las demás razas. Y esta ideología reina en la mente de los fanáticos.
La familia real apoya a la facción pluralista, así que no hay una persecución abierta. Pero en realidad los nobles hombres bestia tienen que ser extremadamente cuidadosos para no perderlo todo en un instante. Y parece que la familia de orcos, los varones Byakudai, han cometido algún tipo de error de cálculo. El protagonista comprendió que el orco estaba siendo dado en adopción. La familia siente que se acerca el final y está tratando de salvarlo, al menos a él. Pasado un tiempo, el mayordomo informó al señor Sex de que el joven orco había llegado. El protagonista ordenó que lo llevaran al salón y dijo que iría enseguida. El mayordomo asintió en silencio y dijo: «Como ordene». Sex pensó: «Y no ha pasado ni un mes desde nuestra respuesta. Se han movido rápido». Tomó la mano de su hermana y le propuso ir. Ella aceptó y le tomó la mano. El protagonista se dio cuenta de que en un año la familia del varón sería destruida. Algunos simplemente serían asesinados, otros esclavizados, y todo iba exactamente según el guión del juego, así que no había tiempo para relajarse. Orca los saludó con torpeza, anunció que a partir de ese día sería miembro de la familia Fornod y se presentó. Con temor les pidió que por favor cuidaran de él. El protagonista lo vio y pensó: «¡Qué monada!». Lo había visto en el juego, pero en la vida real era demasiado, y de adulto se vería exactamente igual, solo que un poco más alto. El protagonista pensó que era demasiado adorable para ser un chico así, que no andaba muy desencaminado. Giró la cabeza y recordó cómo él y Carol se habían burlado de esta maravilla en el juego. Impensable. Sex se presentó como el hijo mayor del conde Fornod y presentó a su hermana. La hermana dijo en voz alta: «Soy Caroline, la hermana pequeña de mi hermano». El protagonista se sentó frente a él y dijo que podían ahorrarse las formalidades, ya que ahora eran familia, y que estaba encantado de conocerlo. Orca, con la voz temblorosa y tartamudeando, dijo que él también estaba encantado de conocerlos. El protagonista vio que estaba al límite. Se dio cuenta de que tendría que encontrar una manera, ya que su ruta era un peligro para ellos. Sex se levantó y se ofreció a darle un recorrido por la casa. Orca se disculpó y dijo que estaba muy cansado por el viaje. Sex se disculpó diciendo que no había pensado en eso, y le ordenó al mayordomo que acompañara al joven orco a su habitación. El mayordomo asintió y acompañó al orco. El protagonista se dio cuenta de que se avecinaban tiempos difíciles. Tal como temía el orco, era demasiado retraído y rara vez salía de su habitación. Y cuando lo hacía, gritaba. El protagonista se rascó la barbilla y se dio cuenta de que, dadas sus circunstancias, no lo había molestado en toda la semana. Pero era hora de ponerse manos a la obra y cambiar de táctica. Su vida y la de Carol estaban en juego. Dio un gran salto en el aire y gritó: «¡Bueno, vamos a tomar el té!». El protagonista nombró a los participantes el mismo Orca, Carol y Sion que estaba presente. También había un hermoso jardín, un té exquisito y una montaña de dulces. ¿Cómo no iban a hablar? Salieron al jardín, se sentaron a la mesa y empezaron a comer. El protagonista miró a su hermana y vio que bebía el té con expresión de disgusto, mientras que Orca ni siquiera lo probaba. No entendía qué le pasaba. Bueno, Orca había estado así desde su llegada, pero Carol siempre estaba encantada cuando la invitaba. Sex la miró a los ojos y no pudo entenderlo. Sean le susurró discretamente al oído: «Tal vez deberían hacer algo». El protagonista asintió y estuvo de acuerdo. Les dijo que estaban reunidos para unirse como familia y les pidió que se relajaran. Caroline dejó la taza y dijo en voz baja: «Querido hermano, un té familiar». Se disculpó y dijo que él no lo había mencionado y que ella había venido con la firme creencia de que solo estarían ellos dos. Sex se sorprendió y preguntó: «¿De verdad?». Sonrió y se disculpó, pero como ya estaban reunidos y ahora vivían juntos, necesitaban apoyarse mutuamente, y esta era una gran oportunidad para conocerse mejor. Carol lo miró de reojo y respondió: «Solo acepté apoyar a mi querido hermano». Sex sorbió su té y sonrió sorprendido. Orca seguía con hipo tratando de cubrirse. El protagonista miró a su hermana y le pidió que no dijera nada porque Orca era nuevo aquí y probablemente estaba asustado. El prota miró a Orca y le dijo que no tuviera miedo, que su hermana en realidad era una chica muy amable. Orca tartamudeó: «Sí». La miró con tristeza a sus ojos furiosos y volvió a tener un fuerte hipo. Sex no podía entender cómo esto había